Quiero hablar de algún personaje bíblico que obedeció y quizás nos inspire y nos capacite para poder encontrar aquello que todavía no hemos encontrado, justamente porque no hemos alcanzado el grado, la calidad de obediencia que Dios espera de nosotros. Cuando hablamos de obediencia, simplemente tenemos que pensar en alguien que está por sobre nosotros, alguien que fue colocado allí. En el caso de Dios es indiscutible y en otros casos solamente porque Dios lo dijo deberíamos nosotros ser obedientes. Pero al fin entendimos, y vuelvo de nuevo al punto, la obediencia acarrea bendición. Por lo tanto, si hacemos un análisis lógico y sencillo, ya no estoy apelando a lo espiritual, ni estoy pidiendo que busquemos en la intimidad para recibir una revelación, lo que estoy diciendo es, si la obediencia me trae bendición, la desobediencia, ¿qué me va a traer? Maldición. Y a veces algunos de nosotros estamos pasando por situaciones feas, por momentos difíciles. A veces la maldición de la escasez nos visita. A veces la maldición que inclusive coincide con iniquidades generacionales, viene y llega la depresión, la tristeza, y llega. Algunos hasta saben el mes donde están bajón y dicen, ahora viene este mes es un bajón, yo me pongo mal. Y algunos dicen ya, antes era solamente en noviembre, ahora también en diciembre, y empezamos a buscar y queremos explicarnos por qué está mal. Y de momentos queremos decir, quizás el dolor, la angustia, quizás la separación, quizás alguien partió, quizás alguien rompió, algo pasó. Pero la idea es que muchas veces ese dolor, esa angustia, esa tristeza, hasta la depresión, tiene que ver con y tiene un origen en la desobediencia. Si vamos y apelamos a la forma en que enseñamos, cuando enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos que la desobediencia trae consecuencias. ¿A cuántos de ustedes la madre lo amenazó con la chancleta? Habrá desarmado chancleta, ¿no? Pero la verdad es que sí, en mi casa no es bíblico lo de la vara. Sí, hay que castigar al niño con la vara, lo dice la Biblia. Pero para que no sea la mano del que ama, del que mima, el que acaricia, la misma que pega. Tiene que ser la vara. Si es larga y gruesa, más obediente. Pero la idea es que mi abuela usaba la vara y había libustrín en el fondo de casa y le sacaba todo de la dejaba. Y ella le ayudaba a mis papás a educarme. Mis papás me dejaban hacer lo que yo quería, pero ella aportaba ese grano y me dejó bastantes rayas por la cola, la espalda. Y la verdad es que en algunos momentos uno entiende que la desobediencia trae consecuencias. Y también cuando enseñamos a nuestros hijos, les decimos, bueno, si vos no obedeces, yo te corto los víveres, no te doy plata, no te dejo ir, no salís más, no vas allá, no te dejo. Y hablamos de consecuencias. En lo espiritual tenemos también consecuencias por la desobediencia. Tenemos un Dios que es un Dios de gracia y de amor, que sabe escuchar a aquel que va con su corazón quebrantado y arrepentido delante de Él. Pero entendemos que nosotros debemos tomar decisiones y debemos tener la intención de obedecer. Si todos tuviéramos la intención de analizar cada momento de nuestra vida para tomar la decisión correcta y obedecer, estaríamos mucho mejor en muchísimas áreas. Y creo que muchas de las cosas que no están tan bien en algunas áreas tienen que ver justamente con que hay una actitud de capricho, de dureza de corazón, de terquedad que hace que se manifieste esa desobediencia. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 8 en adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. ¿Por qué entonces lo hizo Abraham? Por la fe. Entonces, yo voy a seguir leyendo el texto, pero hago un énfasis en esto. El Señor nos ha dado a todos un grado de fe
nos dio una medida de fe que nosotros ponemos a funcionar. Así que la obediencia no es solamente una cuestión de consecuencias. No, cualquiera se hace obediente cuando le va mal en la vida. Cualquiera, cuando pifia y le duele, le hace mal, cuando hace los negocios que hace y se funde, cuando ahí enseguida se acuerda de diezmar, de orar, de buscar, de ayunar. Ahí son todos. Pero qué bueno que podamos actuar en fe, en que podamos decidir. Yo voy a creer que Dios me va a guardar, voy a creer. Mire, Abraham dice, por la fe, cuando fue llamado, estuvo atento. Por la fe, escuchó el llamado, por la fe se involucró en ese llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría por herencia. Esa fe, esa voluntad de hacer lo que Dios quería, la obediencia lo llevó a ser un heredero de la promesa. Y nosotros podemos estar contando por estos tiempos que muchas herencias que eran nuestras han quedado en el camino. No hemos llegado a ellas. Quizás por la desobediencia, quizás porque no encendimos la mecha de la fe, quizás porque no estamos creyendo como debemos creer. Entonces dice, para recibirla como herencia, y dice, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por lo tanto, entonces me lleva a otro nivel, que es un nivel de dependencia total de Dios. Lo dijo Dios y yo lo hago, me llama Dios y yo voy. Ya no está midiendo, no está pesando las consecuencias, sino que directamente tomó la decisión y dijo, si Dios me llama, yo voy. Si Dios me llama, yo voy. Así que algunos de nosotros quizás hasta estos tiempos estamos tomándonos tiempo para pensar, para meditar. Quizás apelamos al consejo de gente sabia, lo que no está mal. Y a veces creemos que la Biblia dice, en la multitud del consejo hay sabiduría, pero no dice que porque te aconsejen muchos vas a ser sabio. Cuando dice que en la multitud del consejo, es porque en esa multitud vas a tener la capacidad de filtrar hasta encontrar la verdad de Dios. Porque no hay mayor sabiduría que la que tiene el santo y la que les revela a aquellos que lo buscan, y mucho más a aquellos que están dispuestos a obedecer. Dice entonces que salió sin saber a dónde iba, y eso es verdaderamente un acto de fe. Versículo 9 dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y con Jacob como herederos también de la misma promesa. Versículo 10 dice, porque esperaba, el obediente puede esperar. Algunos de nosotros queremos esperar aún estando en la desobediencia, y el Señor hoy nos está instando a que podamos pretender y esperar cosas solamente por la obediencia. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Eso es lo que tenía el Señor para él, y eso es lo que él por la obediencia recibió. Quizás algunos de nosotros hoy vamos a tomar la decisión de ser obedientes a Dios. Salmo 32, versículo 9, dice, no es parafraseando, lo dice directamente, no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento, cuyo brío hay que domar como brida y freno para acercarlos a ti. Podríamos decir con bozal y con freno para el tema del caballo, y podríamos decir que no se trata de que cabrestee nada más. Y cuando habla del burro y cuando habla del caballo sin domesticar, sin amansar, está hablando de ese tipo de dureza que no calcula, solo desobedece, solo quiere escaparse, solo quiere irse. Y entonces tener nosotros la oportunidad de decidir que vamos a ser obedientes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibir instrucción, recibir corrección, recibir provisión,
recibir la protección por medio de la jurisdicción bíblica de nuestros padres, las autoridades civiles, los líderes de la iglesia, los jefes, los patrones, las autoridades puestas por Dios en diferentes lugares del gobierno. Tenemos que estar atentos a poder honrar todo lo que fue levantado por el Señor como autoridad. A muchos no le puede gustar un gobierno, y si a algún gobierno no le gusta o la bandera de ese gobierno no le gusta, si uno ve que hay corrupción, si claramente, más allá del mensaje del periodismo, ve algo que debe orar, porque el Señor purifique los aires, que incomode, pero nosotros no estamos puestos, nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios que pone y saca reyes, y si todavía no lo saca, es porque el Señor está tratando también con nosotros. Cuando nosotros bendecimos, lo que acarreamos es presión. Cuando nosotros bendecimos, el que está haciendo mal las cosas empieza a ser rodeado de una atmósfera que lo oprime, que lo hace sentir incómodo con esos errores. No puede robar, no puede hacer daño, no puede tomar decisiones, no puede. Ahora, cuando nosotros queremos confrontarlo de par a par, estamos jugando el juego de ellos, porque los políticos, su vida, su entrenamiento, su capacitación es para hacer un mano a mano con cualquiera, y cuando mejor parado salga, está más listo para el que viene. Y si nosotros entramos en esas, nos pusimos al nivel de ellos. Nosotros tenemos armas espirituales, y entonces a través de la obediencia podremos alcanzar también en esas áreas bendición. Bendición. El significado de la obediencia viene de una palabra hebrea que es llama, se lee sama porque es con H intermedia, por eso yo decía llama, que significa escuchar inteligentemente. Decirle que está al lado, escuchar inteligentemente. La palabra obediencia en el hebreo está ligado a estar atento, a responder a un llamado, a dar consentimiento inmediato. Lo que estamos entendiendo es que la palabra en el hebreo va mucho más y enseña mucho más y es más abierta que lo que nosotros tenemos como un concepto claro en el castellano de obediencia. Y entonces estamos entendiendo que aquel que es obediente está atento, aquel que es obediente está dispuesto, aquel que es obediente enseguida prueba, sabe de quién viene la orden, o sabe de quién viene y directamente ofrece todo su ser al servicio de esa orden. Ese es alguien obediente. Vamos a tratar de entender, aunque esto se recibe por revelación, tenemos que buscar también la posibilidad de abrir nuestro corazón para poder comprender el tema de la obediencia. Decirle al que está al lado, entendamos la obediencia. Obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos o quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Para que se entienda, yo no estoy hablando del arzobispo, no estoy hablando de un batiapóstol. Lo que yo estoy diciendo es, los que Dios puso son tus padres. Los que Dios puso son el hermano mayor sobre el hermano menor. Ese es el orden que está establecido por Dios. Entonces, por primogenitura, por paternidad, por generaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y debemos sujetarnos a ese tipo de experiencia. No quiere que ejecutemos órdenes que violan la ley superior. Yo en cualquier estado de arma, en cualquier lugar en que yo esté, yo no puedo hacerle caso a un mediador que está proponiéndome desobedecer la orden de alguien mayor. Entonces, si es el general el que determinó algo y viene el sargento y me dice hagamos todo lo contrario, yo estoy en desobediencia con quien tengo que estar en obediencia. Debe haber una coincidencia en esa cadena de mando. Así que también yo sé que podría venir el pastor que tantas veces dijo cosas lindas que me tocan el corazón y que me sacan tan bendecido, y un día dice algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ese día la autoridad del pastor ya no está. Voy a quien tiene la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso me gusta que ustedes todos traen Biblias para estar mirando los versículos que compartimos. Y dicen amén también. Y entonces, porque también los proyectamos, los versículos, pero
estaría bueno que tengas tu propia palabra, que subrayes la Biblia o que la marques en el teléfono, que colorees algún texto que te habla, que guardes los pasajes, por lo menos los versículos, para después generar para que Dios te vuelva a hablar, para que tengas otra vez, para que recibas otra vez algo más puntual, algo más personal, algo que sea para vos. Pero eso lo vas a hacer solamente si sos obediente. Si sos obediente. Así que también la obediencia es movida por el hecho de que Dios obra por medio de estructuras de autoridad, que cada persona ha de dar cuentas a Dios justamente por cada decisión que toma. En la Biblia Dios usa el caballo no domado y el mulo obstinado, como leímos ahí en el Salmo 32, como ejemplos de terquedad, y eso es justamente lo opuesto a la obediencia. La idea es que el mulo ha llegado a ser sinónimo de un espíritu contrario a la obediencia, y de ahí la expresión de terco como una mula. ¿Cuántos conocen a alguien que sea terco como una mula? Acá no hay, ¿no? No, aleluya. La obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad. La obediencia es algo que no es fácil de llevar adelante. Aún Jesús, aunque era hijo de Dios, padeció y aprendió la obediencia. Hebreos 5, versículo 8, dice justamente esto: aprendió la obediencia. Y si Él, que es nuestro modelo a seguir, tuvo que aprenderla, será que nosotros tenemos que aprender la obediencia. Ahora, Jesús haciendo punta y nosotros en la dispensación salvífica de Jesús debemos tomarnos del sacrificio que Él tuvo, lo que Él padeció, para que nosotros por gracia seamos enseñados. Lo que a Él le dolió, lo que a Él le costó, lo que Él sufrió para aprender obediencia, nosotros sencillamente lo podemos recibir por gracia, por fe, creyendo que lo que Él hizo fue suficiente para que yo pueda ser transformado y renovado, de tal manera que sea contado como obediente en el nombre de Jesús. La reina Esther ilustró el espíritu de obediencia cuando vino la presencia del rey, quien además era su esposo, y la escuchó con atención. Hizo una apelación sabia en ese momento, que iba contra las órdenes originales del rey. El momento donde el rey estaba por levantarse contra el pueblo judío, y bueno, guiada ahí por un hombre de Dios, ella habló, y porque habló, entonces se descubrieron los planes maléficos de aquellos que querían levantarse contra el pueblo de Dios. La historia no es que se repita, sino que continúa. Sigue habiendo todavía enemigos del pueblo de Dios, gente infiltrada que susurra al oído, que endulza el oído de algunos y que siembra en contra del pueblo de Dios. En el área que sea. En el área que sea, siempre hay alguien que está sembrando en contra, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ganar la batalla en oración, en clamor, y pedirle a Dios la sabiduría para hablar cuando hay que hablar, de tal manera que impactemos y cambien las órdenes de tal forma que todo aquello que se había preparado para nosotros, para exponernos, para matarnos públicamente inclusive, ahora será usado en contra de aquel que lo digitó. Entonces podemos ir delante del Señor y decir: la obediencia aún me salva la vida, la obediencia aún me saca de esa condición de amenaza y de opresión. Tengo que ser obediente. En el orden de Dios, entonces, para la obediencia, debemos ser obedientes primeramente a Dios. ¿A quién hay que ser obediente? A Dios. Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos estar siempre siendo conocedores. Si yo no conozco la palabra, no puedo ser obediente. Si yo no medito en la palabra, no puedo
pensar cuando recibo una orden, cuando alguien tira algo, cuando alguien ofrece algo. Yo no puedo decir, bueno, esto será bueno para mi vida o será malo. La única forma de saberlo es si coincide con la voluntad de Dios. Si coincide con la voluntad de Dios, es bueno, me será de bendición, es vida, yo lo recibo. Si no coincide con la voluntad de Dios, me reservo, lo rechazo. Puede venir del mejor corazón y lo puede hacer con buena voluntad. Hasta Pedro en algún momento dijo algo desubicado y fue reprendido por Jesús. Porque el buen corazón del hombre puede llevarlo a hacer cosas contrarias. Lo que yo tengo que hacer es alinearme con la palabra. Jesús, conocedor de la palabra, enseguida tomó autoridad y lo reprendió a Pedro. Porque parecía que era bueno, lo decía de gaucho, lo decía, no quiero que sufra, pero era necesario que el Hijo del Hombre diera su vida para que todos nosotros hoy podamos contar salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos acá somos salvos? Si Cristo viene, ya viene una nube, ¿nos vamos con Él? ¿Cuántos se quedan? Cerrá tus ojos ahí donde estás. Solamente debemos decirle esto al Señor para que nos tenga contado con lo suyo. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre y ayúdame a permanecer fiel en tus caminos. Te doy el lugar más alto de mi corazón. Sé mi Rey y mi Señor y trae todas las bendiciones que desde la eternidad preparaste sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué hacen los salvos? Los salvos salvan. ¿Qué hacen los salvos? Salvan. Te salvó para que lleves salvación. Cuando Nahuel estaba hablando de los amigos, decidimos hacerlo porque entendimos que se había entendido mal alguna cosa. A pesar de que hablamos mucho del festival, no se entendió o se desfiguró a través de pasar en boca, pero en el festival van a haber artistas que podemos ver en cualquier otro evento. Pero toda la oración de todo el año, 8 zonas trabajando, 8 regiones, con partidos, con localidades involucradas, con iglesias, 500 iglesias convocadas. Todo esto tiene como objetivo que ese día muchos puedan salvarse. Y para que muchos puedan salvarse con un festival, es necesario que los salvos lleven a alguno que no se salvó para que sea salvo. Como pasa en el ejercicio de la iglesia, que invitamos a alguien y queremos convidarle ese manjar espiritual que estamos nosotros recibiendo. Cuando llegamos, venimos por las promesas, llegamos y decimos yo quiero ser sano, yo quiero que se me arreglen los problemas. Y Dios en su gracia nos arregla eso, pero nos da una recompensa mayor detrás de eso, y es la salvación y la vida eterna. Por eso es que tenemos que pensar en ser amigos. Ese día muchos van a levantar la mano, el festival va a estar bien y muchos van a llegar al festival por las publicidades que hay en Capital, en las pantallas, por todas partes, los carteles que ustedes pegaron por su barrio, los folletos que dieron. Todo esto va a hacer que mucha gente vaya, pero tenemos que llevar nosotros gente para que se convierta. Tenemos que estar atentos para que cuando alguien levante la mano nos podamos acercar y guiarlo para que se afirme en el camino, para que deje sus datos, para que alguien de otra iglesia, de nuestra iglesia, del lugar y la localidad que sea, por ahí justo oraste por uno que es del Tigre, que es de Escobar, de Pacheco, y cuando oraste lo que le decís es que deje sus datos y después esos datos van a llegar a los pastores de Escobar, de Pacheco, del lugar que sea, que está más cercano a su domicilio y lo van a ir a visitar con la iglesia, lo van a seguir, lo van a bendecir y pronto va a poder estar creciendo para la gloria de Dios. Así que yo te propongo que si aparece por ahí atrás, antes del versículo, el número de teléfono, ¿cuántos se quedaron con ese número para mandar un WhatsApp? 2, 3. ¿No tuvieron tiempo? Bueno, lo vamos a ver. Lo van a dar en mesa de entrada, está bien. Sí, lo vamos a dar en mesa de entrada.
tampoco no está muy fácil allá. ¿Lo ven ustedes? 54, 9, y es 11, 26, 73, 42. Ahí está. Así que tenemos entonces esa posibilidad. Mandan ahí y todo lo demás ya se lo explicó claramente Nahuel. Pero ténganlo en cuenta. Por ahí lo vamos a escribir en alguna cartulina, por ahí, como para que cuando salen ustedes lo tomen de ahí y no se lo tenga que estar dando nadie. Amén. Y a la vez lo vamos a hacer correr a través de los líderes por la célula para que todos los que hicieron el curso, solo los que lo hicieron, los que recibieron, escucharon esa instrucción, puedan entrar y ese día puedan retirar su chaleco, el libro y ser entonces gente que va al festival a servir, no a escuchar Redimido nada más, que está bueno, pero vamos a servir. Escuchamos, la pasamos bárbaro, recibimos, pero también en esos minutos ayudamos a que alguien pueda estar firme en el Señor. Amén. Porque somos obedientes. Los obedientes también no solo son obedientes al Señor, sino que son obedientes a sus padres. Efesios 6, versículo 1 a 3 dice, hijos, ¿cuántos son hijos acá? Aleluya. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo estaba buscando a ver si decía, honra a tu viejo si es bueno, honra si no fue muy ratón, si no te dejó tirado, si no te abandonó cuando naciste nomás. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Decirle al que está al lado, el que te tocó, te tocó. Tenés que honrarlo porque es obedecer a Dios. Ni se lo merece, seguro, así como nosotros no nos merecemos la salvación, no se lo merece, pero lo honramos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, escuche, con promesa. Esa obediencia cumple promesas sobre mi vida, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuánto habrá que anda maldiciendo a su viejo? ¿Cuánto habrá que se acuerda de que se equivocó, falló, abandonó, se fue, no vino? La madre que se enamoró de un coronel. Mucha farolera ustedes. Pero la verdad es que ¿cuánto habrá pasado de eso? ¿Cuántas historias hay? ¿Y por qué nosotros ser los jueces? Si nosotros, obedeciéndole a Dios, los bendecimos y para que te vaya bien. ¿Será que parte de que no me está yendo tan bien está ligada a que no estoy honrando a mi padre y a mi madre? ¿Será que esto de que no estoy disfrutando y no veo que se venga una larga vida para mí, algunas cuestiones de salud, algún embrollo, ¿será que no estoy disfrutando de una larga vida acá en la tierra porque no honro a mi papá y a mi mamá? Dios me capacite y me enseñe la obediencia también en esto, en el nombre de Jesús. Sé obediente a tu conciencia. Romanos 13, versículo 5, es algo que Dios puso en nosotros y nos capacita. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y en esto es sencillamente meditar como lo que decíamos recién. ¿Cuánto mejor sos que tu papá? ¿Cuánto mejor sos que tu profesor? ¿Cuánto mejor sos que tu patrón? ¿Cuánto mejor sos que tu jefe? Que el encargado. ¿Cuánto mejor sos? ¿No será que somos iguales? ¿No será que en un área él brilla y en otras está oscuro y yo en otras diferentes brillo, pero en otras diferentes también tengo oscuridad? Y tengo que ir en ese proceso perfeccionándome. Y una de las cosas que me va a ayudar a perfeccionarme es justamente ser obediente en el nombre de Jesús. Debo ser obediente a los ancianos de la iglesia.
Y en esto debemos entender que no estamos hablando de la gente que cuenta muchos años, estamos hablando de aquellos que están en autoridad, aquellos que ocupan un espacio, aquellos que les queda a la mano hacer un servicio y lo están haciendo para Dios. Y en ese servicio que hacen para Dios están bendiciendo a otras vidas. A veces cuestionamos el servicio. A veces decimos, ¿a vos te parece que no hagan esto, que no hagan aquello? Yo ahora estoy sirviendo con las iglesias y aún los pastores, a veces me encuentro con pastores que dicen, pero ¿cómo puede ser? Que yo estoy llamando hace 2 años por teléfono a toda la pastoral de la región sur y estoy tratando de llegar. Y algunas veces me encuentro con el discurso, pero ¿cómo puede ser que no me avisaron? Que no me... Y esa queja y esa intención de presentar el dolor que hay en ellos porque sienten que se quedan afuera o porque no se sienten incluidos, es justamente no honrar a aquel que está haciendo un servicio que es para Dios, que en vez de quedarse en la casa con la familia, fue a exponerse a hacer otra cosa, que en vez de quedarse con su iglesia en alguna cosa íntima de la iglesia, va a hacer otra y no se honra. Y así muchas veces nosotros también estamos esperando que el líder sea un genio, y si se equivoca, quizás hasta lo juzgamos. Y la idea es que nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para alcanzar logros a través de la obediencia, y en la obediencia lo bendecimos, y si lo bendecimos vamos a tener el mejor líder en el nombre de Jesús. Así que acordémonos de los dirigentes, dice Hebreos 13, versículo 7, que los que nos comunican la palabra y consideren cuál es el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Dice, consideren cuál es el resultado de su estilo de vida. Si el tipo habla, pero es un cachivache, no lo imites. Pero si el tipo habla y con sus limitaciones lo que dice lo vive, entonces vos podés decir, ese es mi modelo, me inspira, lo sigo, lo acompaño y manifiesto obediencia. Debemos ser obedientes a las autoridades civiles. Tito 3.1 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Debemos ser obedientes a nuestros patrones, como decíamos hoy, a los jefes. En el caso de Colosenses 3.22 habla algo extremo, habla de los esclavos, y dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los están mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Llévalo a tu trabajo, llévalo al colegio, llévalo a la universidad, llévalo a donde estés haciendo un servicio para Dios. Todo, hacelo con integridad de corazón y con respeto al Todopoderoso Dios. No hacerlo bien cuando te miran, nada más, sino siempre estar dispuesto a hacer las cosas como para Dios, como para Dios. La obediencia a Dios es más agradable que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Primera de Samuel 15:22, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Debemos prestar atención y obedecer. Eso es lo que le gusta a Dios. Si andabas buscando algo que le guste a Dios, podés ser obediente y prestarle atención. Y Dios va a hacer algo glorioso con tu vida. Glorioso con tu vida. Obedecer a Dios trae bendición a nuestras vidas. Deuteronomio 28 en adelante hasta el versículo 14, después lo podés leer en tu casa, cuenta todas las bendiciones que trae la obediencia. El máximo ejemplo de obediencia al Señor, dijimos, fue Jesucristo. Fue la obediencia hasta la muerte. Dice Filipenses 2, versículo 5 en adelante. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aunque era el Hijo de Dios, aprendió obediencia. Leíamos hoy ahí en el libro de Hebreos 5, versículo 7 en adelante. Por su obediencia, nosotros hoy podemos ser contados como salvos, declarados justos. Por su obediencia, nosotros podemos entonces ser declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz, el cumplimiento del plan redentor en nuestro favor. Romanos 5, versículo 19 dice exactamente esto. ¿Por qué entonces es tan importante la obediencia? Simplemente porque Dios espera que seamos obedientes. Dios está en la vida de aquellos que son obedientes. Quiero ser un portador de esa divinidad, tengo que ser obediente. Quiero que me vaya bien en la vida, tengo que ser obediente. En todo sentido, la obediencia acarrea las mejores situaciones, me rodea de lo mejor. Viene lo mejor sobre mi vida, tengo que ser obediente. Seguramente algunos de ustedes hasta hoy consideraban que la llevaban bastante bien y que eran obedientes, porque en general manifiestan ser obedientes, pero quizás Dios preparó esto para que meditemos en aquel detalle, en aquello en lo que estamos flaqueando, en aquellos que no estamos permitiendo que el Señor reine. La obediencia significa reconocer el señorío de Dios, que Cristo está sobre nuestra vida. Lucas 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Será que para poder decirle Señor, tengamos que hacer lo que Él dice? La obediencia, dijimos al principio, demuestra fe, demuestra confianza en la palabra de Dios. Romanos 1:5 lo decía, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Aún los ministerios están alineados a la obediencia, a obedecer y a ministrar la obediencia a aquel que está en calidad de desobediente. Tenemos que quizás tomar un tiempo para meditar en la obediencia. La obediencia manifiesta que amamos a Dios. Algunos de nosotros le decimos a Dios cuánto lo amamos. Algunos de nosotros le contamos a los demás cuánto amamos a Dios. Pero si no somos obedientes, quizás no estemos amando como decimos que lo hacemos. 14:15 del libro de Juan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cómo debe ser la obediencia entonces en nuestra vida? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, como habíamos dicho. Debemos obedecer a Dios antes que a nuestras emociones. Mateo 26, versículo 37, dice, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. En tal angustia que me invade, que me siento morir, les dijo Jesús, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Eso fue lo que pidió el Señor. Versículo 39 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cómo pide el Señor? No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Parecería que no fue la mejor receta, parecería que fue lo más doloroso, pero fue lo que cosechó la mayor riqueza para todos aquellos que hoy creemos en el Señor. Creemos en el Señor. No debemos cambiar nuestra obediencia por lo que sentimos. No tenemos que obedecer solamente cuando estamos de buen ánimo o cuando eso nos produce gozo y felicidad. Debemos ser obedientes a pesar de, y el Señor a pesar de nos va a bendecir.
nos va a bendecir. Debemos obedecer a Dios, aun cuando no comprendemos su voluntad. Leíamos cuando comenzamos la situación de Abraham. Por la fe a Abraham, cuando fue llamado, simplemente obedeció. Tenemos que estar listos para obedecer en el nombre de Jesús. Obedecer en el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer que nosotros no somos señores de nuestra vida, sino que Dios es nuestro Señor. Jeremías 10, versículo 23, y ya si los chicos quieren subir vamos a ir redondeando. Dice ahí en la palabra, versículo 23, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Entendemos que el señorío debe y tiene que ser de Dios. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que doblegar nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Lucas 9, 23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Solamente dejó órdenes que había que obedecer y todo eso va a traer bendición. Qué lujo poder ser un discípulo del Señor. Tenemos que traer todo argumento y todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y para que esos argumentos que generaron en nuestra carne, que se generaron en nuestro lado almático, que quizás fueron susurrados por el mismo diablo, van a caer en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios dice, destruimos argumentos. Segunda de Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Para que se someta a Cristo. Debemos cuidarnos aún de las personas, de tal manera de que no seamos confundidos. Las que quieren ejercer dominio sobre nuestras vidas. Gálatas 3:1 dice, de una forma muy fuerte, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quiénes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Fascinar tiene que ver con ejercer dominio, un dominio irresistible sobre una persona. Y lo que está preguntando es, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó a ustedes para que tengan un cambio después de haber visto todo lo que vieron? Inmediatamente que uno ve la vida de alguien que llega y estaba con cáncer, era terminal, y el Señor hace la obra, se sana, y después de un año empieza a tener los mismos pensamientos que cualquier mundano y su fe decae. Y alguien tiene ganas de decirle, insensato, ¿quién te hechizó? ¿Cómo puede ser que te olvidaste después de haber vivido todo lo que viviste? Después de haber sido contado como salvo, de sido contado como libre, de haber sido contado como sano, como próspero, como bendito. Ahora estás deseoso de volver a revolcarte en el pecado. Sea el Señor el que se haga fuerte en nuestras debilidades. Es la tendencia de todos nosotros, pero en el todopoderoso Dios tenemos victoria. También debemos tener cuidado de los que nos estorban para no obedecer la voluntad, como leíamos ahí en Gálatas. Dice, Gálatas 5, pero versículo 7 ahora, dice, ustedes estaban corriendo bien, ustedes venían bien. Es tan fácil verlo en el otro, todos nos viene a la cabeza enseguida. Ay, el hermano tal, la hermana tal, venía tan bien. ¿Quién los estorbó para que dejen de obedecer a la verdad? Pregunta Pablo. Y entendemos que en esto también debe haber una actitud preventiva. Debemos estar atentos a todo aquel que pueda estorbar y simplemente evitarlo en el nombre de Jesús. No estamos para pelear, no estamos para pasar por sobre nadie, ni para confrontar, porque el solo hecho de confrontar va a hacer que terminemos desviándonos, que nos quedemos. Si estamos corriendo bien, en oración pedimos al Señor que nos revele, que nos muestre el camino, y corremos el camino que Dios nos muestra.
lejos de todo aquello que puede estorbarnos. Primera de Samuel 15, 22. Dios comienza a manifestarse a través y por medio de nuestra vida. Dios comienza a reflejarse en nosotros. Guardemos ese pasaje porque es lo que Dios hace. Debo entender que Dios tiene planes gloriosos con nuestras vidas. Dios no te llamó para que te quedes sentado en una iglesia, para que solamente seas un buen tipo. Dios te llamó para que hagas cosas tremendas, aún cosas mayores que las que Jesús hizo. Están determinadas para la iglesia y nosotros no nos podemos quedar quietos. Tenemos que obedecerle al todopoderoso Dios. Obedecerle al todopoderoso Dios. Dios no se deleita en nuestra desobediencia. Ni siquiera mira con una sonrisa pícara de abuelo nuestra desobediencia. Dios simplemente ante nuestra desobediencia gira su rostro. Hay consecuencias en la desobediencia. Provoca temor a los hombres y no a Dios. Primera de Samuel dice 15:24, Saúl manifestó mayor temor a los hombres que a Dios. Un hombre de Dios, elegido por rey, por Dios, puesto sobre la nación por Dios, valeroso, ahora estaba temeroso, muerto de miedo. Tenía a Dios de su lado y temía de los hombres que estaban enfrente. Samuel le advirtió de obedecer y de temer a Dios en Samuel 12, primera de Samuel 12, versículo 14. Y esa es la misma advertencia que corre hoy para nosotros. Para no tener miedo, lo que hay que hacer es obedecer a Dios. Primera de Samuel 15, versículo 20. Saúl pensó que agradaba a Dios. Su placer era comer luego de la carne sacrificada, como era acostumbrado, y estaba simplemente desobedeciendo. La desobediencia te lleva a tu propia exaltación. Saúl comenzó a buscar su propia gloria, comenzó a buscar algo que se levantó como resultado de su desobediencia. Cuando yo paso a ser más importante que Dios, cuando no soy capaz de quebrar mi corazón, cuando soy yo el que quiero brillar, el que me quiero mostrar, cuando soy yo el que quiero llevarme la gloria, posiblemente Dios se encargue por esa desobediencia de que yo quede expuesto y entonces sea acomodado en el lugar que tengo que estar. Primera de Samuel 15, 23, vemos como la desobediencia verdaderamente no agrada a Dios. Dios no la compara con el pecado, con el pecado de adivinación en Deuteronomio 18, versículo 10. La desobediencia, la Biblia dice, también es idolatría. Dice Primera de Samuel 15, 23, que nosotros renovemos por medio de nuestra vida, colocándonos en las manos de Dios. Y eso es lo que produce satisfacción a Dios, cuando somos capaces de quebrar nuestro corazón delante de Él. La verdad es que Dios se complace de nuestra obediencia. Algunos de nosotros, cuando recibimos su favor, cuando somos alcanzados por su misericordia, quisiéramos tener un gesto que provoque una sonrisa en Dios. Quisiéramos hacer algo que genere en Él un gesto de benevolencia. Que salgan palabras como esas que decíamos hoy. Este es mi elegido, este es mi amado, este es el que voy a usar, a este es el que voy a respaldar. Y para que esto pase, nada más tengo que ser obediente. Primera de Juan 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Palabras de Jesucristo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Debo estar pensando en lo que glorifica a Dios y debo tener planes. Quizás no te animás a evangelizar. Busca a uno que se anima. Acordá juntarte con él algún día. Salgan a caminar, háblenle a la gente, salgan a perder. Para romper con la vergüenza, lo que yo hacía era salir a perder. Me había puesto en el corazón Dios que los primeros 9 me iban a rechazar. Y entonces cuando yo iba a alguien decía, ya me rechaza este y me falta uno menos. Me rechaza. Y Dios me sorprendió con que al tercer, cuarto abrió el corazón, se quebró, pudimos orar. El Señor empezó a hacer obras, empezó a hacer cosas lindas, se abrieron puertas.
empezaron a pasar un montón de cosas. Me vienen a memoria de hablar con alguien por la calle y a la noche tenerlo a la puerta de mi casa con toda la familia para que oremos por su familia. La verdad es que el Señor hace cosas tremendas, pero no conmigo, las hace con todo aquel que sea capaz de moverse al ritmo de Dios en obediencia para la gloria de Él. Yo les he dado la gloria que me diste, dice Primera de Juan 17, versículos 22 y 24, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Hoy podemos determinar en el nombre de Jesús que vamos a amar tanto a Dios. Y esto será porque actuamos en obediencia. Y será la obediencia porque Él nos amó primero. Primera de Corintios dice 10, versículo 3. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Hablando del pueblo de Dios en el desierto. Versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Tremendo que el Señor haya usado toda esa generación como un ejemplo para que un tipo, una chica, un chico como nosotros de esta zona hoy pueda ser inspirado a hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré en él. Aleluya. Ponete de pie y vamos a estar orando y le vamos a decir al Todopoderoso: Señor, hoy tengo el deseo en mi corazón de manifestar obediencia. La obediencia simplemente se manifiesta, se expresa. Uno tiene que determinarlo. Dijimos cuando comenzábamos, Abraham fue llamado a lo que no veía, a lo que no entendía, pero simplemente obedeció. Quizás no estás entendiendo tanto, quizás no estás viendo tanto, pero hoy, por esa fe que Dios puso por medida en cada hombre, en cada mujer, hoy podés creer y podés ser tan obediente como el Todopoderoso Dios espera.